Un aplauso para Pillanes, por favor. Por favor, tomen sus micrófonos, uno asignado para cada uno. Tenemos unos 20 minutos de reflexionar en tanto al proceso creativo del disco debut de esta super banda y luego un meet and greet con algunas fotos y unas firmas para los discos que ya existe físicamente el álbum debut de esta banda. Felipe, creo que mencionaste, no sé si fuiste tú, como los 5 son voces cantantes, pero estoy casi seguro que tú fuiste el que hace un rato dijiste que hace un año había arrancado este proceso y tras este periodo ya hay un disco grabado y hasta hace un año parece que era solamente trazar un mapa de influencias, de ganas, de qué hacer, y hoy día, cuando apenas ha pasado un año, el disco ya está en la calle. ¿De qué trató esa conversación que me parece que de pronto fue en la casa de tu hermano, en donde se juntaron antes de grabar, antes de componer? ¿De qué se trató? ¿Cuál era el plan de Pillanes? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Un gusto estar contigo, Alfredo, también. Y la conversación se trató de ¿qué vamos a hacer? Esa fue la pregunta. ¿Qué queremos hacer? Y la respuesta no la encontramos hasta que empezó a sonar los acordes. Pero lo que quisimos hacer fue, hagamos música, compartamos entre nosotros. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta esto. ¿En serio? A mí también. A mí no me gusta, qué sé yo. Y empezamos a mí tampoco. Digamos como a mí menos. A comparar los gustos, a tratar de encontrar un común denominador. Y no nos demoramos mucho y ya empezamos a entender qué es lo que queríamos hacer. Y era, bueno, una música que fuera popular, que tuviera el ingrediente del rock, por supuesto, pero que por ningún motivo olvidara lo latinoamericano que somos. Entonces, rápidamente empezamos a entender qué es lo que queríamos hacer, como en términos de sonido, en términos de estética y en términos también de estilo. Crear un estilo a partir de la fusión de nuestras influencias. Ok. Creo que tú tuviste que ver también, Felipe, en el diseño, en el logo y indirectamente en el nombre también. Claro. Cuando los chicos tenían la idea de hacer... Me acabo de dar cuenta que es tu banda. No. Realmente Felipe es el dueño del grupo, pero... Bueno, hay que ver la posición que tiene Felipe en el escenario, ya como que llama a... Escribió la marca ayer. No, mi bro, Escribió la marca. para nada. Lo que pasa es que estos cabros iban a toda velocidad. Yo les dije, chiquillo, pelota al suelo, como dijo Pedro Piedra. Ok. Ya necesitamos darle un carácter latinoamericano y empezamos a darle una vuelta y descubrimos que el nombre nuestro era Pillanes. O sea, el nombre como que, vámonos en la bola, el nombre nos encontró, el nombre del grupo. Como todos saben, ya lo hemos dicho varias veces, Pillanes evoca a nuestros ancestros y resulta que en esa reunión de la que tú hablas estuvimos escuchando música de nuestros ancestros cuando era de melómanos, ¿cachai? De los ancestros musicales. Okay. Fuimos de Beatles a los Jaivas, de Congreso a Rolling Stones, empezamos a dar vuelta a todo y empezamos a darnos cuenta de que estábamos haciendo un disco no homenaje a eso, sino que reconociendo la tradición, reconociendo los clásicos que están en nosotros. Y luego, bueno, la gráfica es un derivado de eso. Básicamente representa como un logotipo las cumbres montañosas donde se supone que los ancestros, los Pillanes, están velando por todos nosotros, que es como tratar de un poco de defender un poco la estética de este lado del mundo, de Sudamérica. El tema Pillanes tiene una composición asociada a la banda. Es una de las excepciones en donde Pillanes también le da crédito a una persona fuera de la banda. ¿Quién es esa persona? No, la persona son todos los, como ya decíamos, los ancestros. Principalmente, mira, el origen de esa canción es nuestro amor por la devoción popular. En el fondo, todos nosotros nos conmovemos, todos nosotros, cuando hay un funeral. Pero cuando han habido esos funerales que son demasiado importantes para Chile o para el mundo, el funeral de Pablo Neruda, el funeral del Gato Alquinta es inolvidable. La imagen de Eduardo Parra deshaciéndose, llorando. En esta estación. Sí, aquí mismo.
sobre el féretro del Gato Alquinta y la devoción popular, o la romería enorme que hubo por Felipe Camiroaga, por las calles de Santiago, o por tantos personajes populares. En el fondo es defender, por Andrés Pérez, es defender lo popular. Y esto no es solo acá, o sea, lo hemos visto gracias a los chicos que viven en México cuando hemos ido para allá. En México es demasiado importante. En el fondo es volver pagano un rito que por mucho tiempo ha sido tan católico, tan soterrado, tan oscuro. Y en realidad es celebrar la vida después de la muerte. Es como decir, a pesar de nosotros la música sigue viviendo, a pesar de nosotros las canciones van a vivir por siempre. Un poco es un homenaje a eso. En el contexto de hoy es a Camilo Catrillanca porque, bueno, nos enerva a todos nosotros que pase eso. Pero siempre está pasando en el fondo. Ahora tiene un contexto mapuche en el fondo. Claro. Pero es para todas las personas que de alguna manera parten y es celebrar su historia y su memoria. Francisco, pareciera por un momento, en la escucha completa del álbum, que debe haber sido un tema el dividir las voces y ponerse de acuerdo básicamente quién cantaba la voz principal en qué canción. Pero a grosso modo nos parece que Felipe y tú fueran los vocalistas más protagónicos. ¿Están así? ¿Lo sienten así? ¿Cómo es el rol en donde integran a el resto, hasta 5 voces cantantes de...? Que habían dos casos. De repente, la persona que estaba de alguna manera como liderando una idea tenía más claro hacia dónde llevarla y el resto como que seguía esa idea y terminaba cantando la canción. Y había otras ocasiones donde preferíamos que otra persona cantara la canción. O sea, si nos sonaba un tema que fuera como que fuera más funk, por ejemplo, que está más asociado al sonido de los chanchos, decíamos, aquí que cante, no sé, Mauri, o que cante, no sé, si una cumbia que está más asociada a lo mejor a lo que podrían haber hecho los chiquillos, Pedro, que cantáramos nosotros. Entonces fue como tratar de que participáramos todos en realidad todo el rato. No recuerdo que hubiera conato o discusión al momento como decir, no, yo voy a grabar esta parte, o no, va a ser bonito que yo meta esta parte. Después llegaba otro, escribía una letra para una parte B o una parte C de la canción y entraba a la cabina y grababa y no... O sea, fue como muy orgánico y natural realmente ese proceso. Se fue desarrollando a medida que íbamos componiendo las canciones, porque a medida que la íbamos grabando también la íbamos componiendo. Entonces íbamos descubriendo qué podíamos hacer encima. El mismo tema Pillanes, por ejemplo, Mauri hace un rap por primera vez en su vida, que lo escribió él. El Peter también había escrito un rap y terminamos juntándolo los dos y además como que tenían sentido. Si los poníamos uno al lado del otro y rimaban además, entonces fue como muy mágico ese proceso. No fue forzado. Ok. Pedro, en el momento de la grabación del disco es tan cierto para el proceso de creación de una obra que llegaron con el telón en blanco y efectivamente ahí empezó en un par de días en el lugar en Valparaíso. Sí, totalmente cierto y era la única premisa. Al menos yo, mi conciencia la tengo limpia y no llegué con ninguna idea, chiquillo. No sé si ustedes, pero como que eso también era un aspecto súper motivante de la idea de hacer la banda, que era como una especie de taller, así. Como que te invitaran a un taller con gente como un poco de tu generación, que volviendo a la primera pregunta de dónde sacamos la música, como de las influencias que tenemos, que puede que unos vayan por un lado o para el otro, pero a los 14 años escuchábamos las mismas bandas, yo creo. Y bueno, pero eso nos dio también una confianza en que teníamos como una meta parecida y lo de llegar en blanco fue muy entusiasmador. Entusiasmante, no sé. Sí, muy motivador. Y fue así y esto es lo que somos. La música que salió es la que nos salió a la primera, para bien o para mal. Esos son los Pillanes, por lo que salió ahí, sí, para bien. Sí. Esas 2 semanas que hicimos el disco, ahí quedó. Y ahora no sé qué vamos a hacer para el próximo, no sé si vamos a hacer el mismo método, pero estuvo muy bueno. Sí. ¿Es hora de pensar en el próximo, de verdad? Claro que sí. ¿Siempre? Es que ahora está la papita caliente. Ok. Que como resultó además eso, porque nadie sabía, o sea, yo creo que todos teníamos como la esperanza y también
intuición de que podía como resultar en buenas canciones, pero podría perfectamente haber sido el caso contrario, digamos, que no cuajara o que no fuera como tan fluido todo. Y dado que resultó, yo creo que sí, que hacerlo pronto. Sí, juntarse 2 semanas y hacer un disco. Sí. Ahora, si nos creo tomamos que 3 habría que semanas, cambiar. podemos hacer un disco mejor. Un disco doble. Pero este no es el caso del grupo que dice que tuvieron toda una vida para grabar un disco debut. Más bien tuvieron corto tiempo, que podría ser el mismo caso de un segundo disco. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, yo creo, en los métodos de trabajo para hacer un disco hoy en día. Es como que eso se demora mucho más. En todo el proceso de creación de canciones puede llevar hasta 2 años para tener un disco y después grabarlas, mezclarlas, de todo, no sé. Ahora como que tratamos de hacer algo inmediato y eso. Sí, por favor. Yo creo que cuando uno hace un disco hay 2 cosas que se conjugan. Una es una cosa muy intuitiva por una parte y después viene una parte como que muy cerebral, muy de calcular y pensar muy bien de cómo voy a llegar a puerto o cómo voy a terminar cierta idea. En el caso de nosotros afortunadamente creo yo, o por las características que tiene el disco, se dio una sola línea, era como, esta idea nos gusta, trabajémosla, tenemos medio día más para trabajarla, se termina y se terminó de grabar en el mismo momento, digamos. Después hacíamos algunos arreglos de la letra o acomodábamos cosas en la melodía, pero en general todo el proceso era muy inmediato, era como nos íbamos guiando siempre por lo que más nos gustaba en el instante. Entonces, esto es lo que nos gusta, pum, por ahí seguíamos, y seguíamos, hasta que la canción estaba terminada. No le dimos mucho tiempo como para cesear, yo creo. Y eso yo creo que es una de las cosas que hace que el disco sea diverso por una parte y que sea fresco. Obviamente después las letras las pensábamos más y como que jugábamos, decíamos esto podría quedar mejor así, etcétera, etcétera. Pero en el momento de componer la música y de trabajarla en el fondo estábamos componiendo y lo íbamos grabando al mismo tiempo. Okay. Porque en el fondo llegamos a la casa de Valparaíso, instalamos todo el equipo, instalamos todos los micrófonos y se apretó rec y el rec, o sea, no se apretó stop hasta que nos fuimos de la casa. Hay mucho material grabado, hay mucho material que quedó fuera, hay muchas ideas de canciones que lamentablemente no pudimos terminar y que podrían haber estado perfectamente en el disco y que eran muy buenas y que nos entusiasmábamos mucho y nos cagábamos la risa y nos divertíamos mucho tocándola. Entonces, no sé, yo creo que es una bonita manera de partir un grupo, siguiendo como la intuición, siguiendo como las primeras impresiones, sin tanto rollo, como lo que más disfrutábamos, seguíamos, esa era la hebra que tiramos y ahí terminábamos el tema. Hoy día es un día agitado para los hermanos Ilavac porque tienen 31 minutos. Sí. Ahora, en un rato más. Esa es la razón, digamos, del apuro de la circunstancia, de la situación. ¿En Coliseo? Sí. En Coliseo. Ok. ¿Estamos invitados? ¿A qué hora es? Por favor. Alfredo, tienes que ir. ¿Vamos? Entradas por A las tiquete. Vamos 19, todos. ¿A las 19 el espectáculo? Sí. Bueno, así es la vida de los músicos, pues hay que tocar en todos lados, para todos lados. Claro que sí. Pero hoy día... El día de mañana Pillanes va a tener doblete y tripleta. Claro. El tema de la fecha en Concepción, también la de Quillota, creo. Sí, Quillota ¿Quilpué? estamos el jueves 29. Ok. Perdón, Quilpué. Estamos el Concepción. jueves 29 y Concepción estamos el miércoles 4 de diciembre. Ok, y las 2 fechas grandes de los festivales. Claro, ¿Qué? el 12 de enero estamos en la Cumbre del Rock chileno y estamos en Lollapalooza, que es fecha 29-30. Por confirmar. por A confirmar. fines de marzo. Eso. Sí, sí. Bueno, Pillanes, me voy a adelantar a tu pregunta. Pillanes es que te estoy leyendo la mente, Alfredo. A ver, voy a ver, sí. A ver. Interpelando. Exacto. No. Pillanes es un grupo real, no es un proyecto. Eso es lo que quería decirle a todo el mundo, también a ti, Ok. y a toda la comunidad y a los medios. Por lo tanto, vamos a tocar mucho. Nuestra intención es despeinar la escena nacional. Así es, pues. Cuando nos atrevemos a cruzar cumbia con electrónica, es por algo ¿cachai? No es para tirar pintas, sino que es para decir que todo se puede hacer y que tenemos todo el derecho porque somos un país mestizo y criollo y podemos hacer lo que queramos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tocar mucho.
Y para también los especuladores que dicen que Lanza Internacional va a morir y que la carrera de Pedro Piedra y que la carrera de Jaco Sánchez y de los Chanchos en Piedra va a morir, no es así. Vamos a jugar Tetris, vamos a hacer todo lo posible porque se puede hacer. Los músicos que no lo hacen son flojos. Wow. ¿Querían titular? Ahí está. El invierno mexicano, en el caso de los hermanos Durán, el invierno mexicano piensan como acostumbraban de pronto pasarlo en parte en Chile, es decir, para abrir efectivamente fechas entre enero y marzo, entre la cumbre y Lollapalooza. Es que esta etapa ya más o menos la teníamos como vista, que nos veníamos a Chile y a tratar de hacer esto. Ahora vamos a llegar a México a trabajar, tenemos que hacer un par de fechas de Lanza, tenemos que empezar a preparar algunos demos del próximo disco que ya está como en carpeta, y luego nos venimos para acá a la cumbre, y una vez que volvamos a México en un ratito que vamos a tener libre en marzo, esperamos grabar el disco y así, pero no, como que no nos No abro. sabemos lo que va a pasar realmente. No, pero no. Pero la idea es poder seguir haciendo las dos cosas y más cosas también. Sí, claro. Sí. Pedro, me contaste no hace mucho, hace un par de semanas, cuando lanzaron el primer single, El Mundo, de que te llamaban el Pillanes demócrata cristiano. Eso Sí. aquí. Lo que pasa es que mi posición es peculiar porque hay dos polos de hermanos que suelen estar de acuerdo entre sí y contraponer fuerzas, entonces, claro, sí, exacto. Y se alían entre ellos, entonces al final, como que yo estoy un poco en medio y tengo que distribuir. Po. Una para Villán, acá, hijo único. una para allá, una para acá, sí, como la DC. Po. Una para acá, una para allá. Claro. Pillan Dentro voltereta. de los temas, uno de mis favoritos de este disco es uno que se llama Carmesí, que de hecho lo cerraron de una manera gloriosa, con ese despojo. ¿Creen que de pronto la interpretación de estos temas, en la medida que vayan tocando, va a ir variando, generando, o se van a ajustar mucho a la línea de lo que está grabado? Pues suele pasar en tanto también a lo vocal, a la emoción. Creo que el sentimiento de Carmesí hacia el final, acá, fue muy potente para ser la primera vez que lo estaban tocando en vivo. Yo creo que en general Vayan los tomando temas... su propia vida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pienso, por ejemplo... ¿Ven? No, en general, por ejemplo... No, por ejemplo, tú sabes, Pillanes, Loro, Somos lo Peor. Sí, en general hay varios temas que hacia el final de hacia el final de la canción no están igual que en el Ok, disco. claro. Porque le tratamos de dar una lógica más al espectáculo. Claro. No, y de pronto también hacen un Sí. fade out. Sí, Entonces exactamente. también buscan otra manera de Sí, resolver. buscamos otra manera de resolver, exactamente. O sea, siempre hemos pensado que en vivo los temas tienen una lógica un tanto diferente que en vivo. Ok. Y yo creo que este es el caso. No sé, por ejemplo, El Mundo está bastante más apegado a la grabación, digamos. Pero tiene razón, Carmesí, Somos lo Peor. Hay canciones que se prestan como para, Pillanes también, se prestan como para desarrollar un poco más una idea que a lo mejor en un disco podría ser un poco más, Ok. no sé, Ah, latera. sí. Oye, Pablo, estabas acá. Sí, estoy escuchando todo lo que dicen. Pablo, ¿por qué arrancaron con Somos lo Peor hoy día? Oye, la pregunta poderosa. Creo que Alfredo, arrancamos porque creo que el tema, si me equivoco, no sé si me equivoco, pero fue la primera canción que cuando estábamos en Valparaíso empezamos a llamear. Ok. Y fue la primera canción que compusimos entre los 5 con distintas partes. Y también porque creo que es poderosa, tiene un poder funkero muy importante. La cantamos con Mauri, a dúo. Y eso también es bien especial, cantar con un compañero a dúo, con distintos personajes. Sí, fue... Ahora, era en una punta de flecha. En eso de parejas de cantar juntos, en todo caso, Francisco y Pedro suena bien. Sí. Sí. Sí, ahí Y no lo has también hay visto en una otras cosa, cosas. sí. Versus Muy nosotros. Claro. Cerraron con el tema
que es como una excepción del disco. Es de verdad una Montañita. manera... Claro, Montañita es una manera de cerrar el disco, pero también cerraron el show. Yo de hecho pensé que no lo iban a tocar por la naturaleza que tiene esa canción, pero sí la tenían guardada y suena muy bien como un cierre de show. ¿De dónde viene la inspiración de ese Viene tema? de una fogata que Pedro en Valparaíso la prendió afuera de la cocina. Muchos palos. Y salimos con la guitarra acústica y le hicimos al lado, realmente, aunque suena muy cliché y muy ahueonado, pero de verdad. Una canción de fogata, Una efectivamente. canción de fogata le hicimos una fogata. Y claro, mirando el puerto de Valparaíso, al lado de una fogata tocando con amigos. Es que, ¿sabes que realmente Una Villanes caja de es fósforo bien- Los Andes. Claro, exacto. Una caja de fósforo Los Andes, montañita Arriba blanca. de una montañita blanca. Ahí está. Entonces, claro, era buen cierre también. El cierre del disco, entonces dijimos, si el cierre del disco debe ser el cierre del show debut. Y funcionó bien también, como para calmar también. Ok. Bueno, terminó el tema, llegamos al camarín, estábamos súper contentos todos, entonces fue una buena anestesia como para calmar la felicidad un poco, porque quizá no se nota, pero estábamos demasiado contentos tocando. Fue un buen show para nosotros y fue un buen debut. Estábamos súper emocionados todos. Así que, Quiero decir algo, agregar algo, Pablo, acerca de Montañita. Además de cerrar el disco, la elección de que cierre el show también, yo creo que es algo muy... Cuando uno es músico como más joven, tiende a cerrar los shows como... Y como cuando uno se va poniendo más viejo... como ahora tiende- somos unos ancianos, estamos... De verdad, cuando uno se pone más viejo, puede como... no sé, escoger otra forma de cerrar los shows. Yo creo que esto es una forma un poco más emotiva, más tranquila. Uno desea que a lo mejor la gente que vio el show se vaya con... Uno siempre piensa eso, con qué sensación quiero que la gente que vea el show se vaya para la casa. Ok. Y Montañita yo creo que da como una templanza y como una tranquilidad que más allá de todo el show que hicimos antes, digamos, como que eso era lo que queríamos que la gente esa sensación final que se llevara para la casa, como de tranquilidad. Ok. Es un tema muy chileno también, es muy, muy, muy apegado a la raíz y queríamos que eso era lo que la gente tuviera como un último sabor y se llevara para sus casas. Por último, hay tres, el despegue, el tema de Valparaíso Concepción y lo de Barrabás, que son como una suerte de links, de conductores entre, ¿cuál era la idea? Era como un viaje conceptual en donde esas cosas se paraban en algunas partes. Estoy tratando de hacerme alguna idea de dónde va aquello, que en el fondo se ve como los temas cortos, pero que tienen un sentido dentro del disco. El caso Sobre todo de- lo de Valparaíso Concepción, a propósito, porque ya el tema es como muy sugerente. O sea, Valparaíso y Concepción fue a un roadie nuestro, a Conejín, se le quedó prendido una máquina de marca Roland, una secuencia. Y quedó... Un secuenciador de bajos. Y nos pusimos a tocar encima de eso. Creo que yo me senté a la batería, tú empezaste a tocar bajo y después empezamos Nosotros a estábamos, y con el empezamos a Mauri, lupear eso. y con el Mauri estábamos haciendo un pulmay en la cocina. Y la cocina está al lado del estudio que teníamos. Y yo le dije al Mauri, oye, hagamos una décima, weón. De Valparaíso Concepción, y como un octasílabo, Valparaíso Concepción, y la décima están compuestas por octasílabos. Entonces hicimos una décima. Después hicimos una edición de eso. Entonces, claro, queríamos una décima y después dijimos, no hagamos una décima, porque, o sea, era la raja mezclar una música electrónica, ¿cierto? Un beat, un mantra beat electrónico con una décima, pero le sacamos frase a la décima. No sé cuáles son los versos que le sacamos, pero quizás le sacamos el verso 8 y el 5 y el 4 y lo repetimos. Lo grabamos y lo repetimos. Como Sí, recortarlo no sé. así después, No. es como si pusieras la letra y como que la tiré a la chuña y quedaran como las frases ahí. Entonces ahí quedó como Valparaíso, estábamos en Valparaíso y el Mauri estaba haciendo un pulmaye de Concepción, entonces Valparaíso, Concepción, y entonces escribimos, Okay. y eso es como la energía El De cocinero hecho, del grupo. electrónica De hecho, rara que tiene. disculpa el caso de Despegue, que es la cápsula que abre el disco. Por lo menos me levanté una mañana y estaba tocando Feli Caster, que fue el ingeniero del disco, con Pedro, estaban en unos teclados. Y esa fue la base del tema, básicamente. Ese es el Ok. tema, digamos. Se ¿no? nos quedó Barrabás solamente. ¿Ah? No, se nos quedó
Bueno, Barrabás fue una improvisación que estábamos... Puro haciendo- jam, así sí, como- estábamos tocando y de hecho está lo que suena en el disco está absolutamente en vivo. Claro, el único track de hecho del disco que estamos tocando sin ninguna grabación encima y... Es lo que, digamos, Claro. tocando en vivo. Ok. Pero como Tenemos- en el disco, Paul, para cerrar la pregunta un poco, cumplen una función de, como cuando uno está escuchando un disco como más, no sé, como más pensado como un todo, de repente hay partes que no es como como un hit tras otro también, sino que también tiene como pasajes más raros que de repente uno como que pierde la atención y de repente vuelve y como, chucha, ¿qué pasó? Así como que la música se volvió loca. Se volvió No, pero, loco. No, sí, como- pero- a veces pensamos como en casos como de Primal Scream, donde de repente hay temas que son no necesariamente son canciones, sino que hay momentos musicales y queríamos que tuviera momentos musicales. Profesor. Ok. Felicitaciones por un disco muy bien pensado. Tenemos un par de minutos en el tema de Pablo y de Felipe, que tienen que ir al Teatro Coliseo. Esto es un meet and greet, así que los que tienen su disco también pueden conseguir un autógrafo. Gracias por la generosidad, gracias por el tiempo, gracias a Evolución también por haberlo hecho posible y también haberme, hace meses, darme el preview de escuchar esto, cosa que me generó como mucho afecto con la banda porque meses antes, cuando estaba el proyecto terminado, me encontré con Caco y estaba genuinamente emocionado y me decía, tienes que escuchar esto. Pillanes. Y me dijo, Pillanes más o menos, Pedro Piedra con la gente de Chancho en Piedra y los Bunkers. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo nadie? Habían rumores, pero la verdad nadie me había dicho que eso ya estaba siendo fraguado y que ya habían grabado efectivamente en ¿Puedo, Valparaíso. ¿Puedo cerrar con algo? Sí. Les quiero expresar aquí a toda la gente presente que este es un disco que nace de, primero que nada, de la amistad. Yo creo que si no fuéramos amigos no lo podríamos haber hecho. Y es una amistad que se ha ido... y es una amistad que se ha ido cultivando hace muchos años. Con Pablo y con Felipe nos conocemos desde el año, creo que 2001, 2002, desde que nosotros con Francia entramos en la Sony. Pedro lo conocimos en México. Cuando nosotros llegamos allá, Pedro ya creo que ya se había ido un mes antes a vivir allá. Como 10 días, así. Sí, o algo así, sí. Sí, ¿verdad? Y Nos conocimos en un hotel. En serio. No, pero el día que los Bunkers llegaron a México y rompieron, y la recontra requete rompieron el Vive Latino, yo por Chalo González, que también masterizó el disco, que nos hizo sonido hoy día, conocí a los chiquillos, y yo estaba solo allá, y ellos fueron muy generosos conmigo. Me invitaban a la casa Bunkers, que es una casa del sello que parecía como una casa de un reality, que le tenían como adornadas y super Brit, ¿cachai? Y me invitaban a jugar play, a guitarrear y todo, y ahí... Sí, mi amigo, Jugábamos taca-taca. fui tecladista de los Bunkers. sí, fue tecladista de los Bunkers en el disco Barrio Estación. Así que... No fumamos. No, pero volviendo a lo que... para cerrar, creo que este es un disco que nace de la amistad, primero que nada. Nace de la admiración musical genuina que tenemos el uno del otro y nace de encontrarnos muchas, una y otra vez fuera de Chile. Yo creo que el hecho de también idear esto fuera de Chile, yo creo que nos hizo hacer un disco como muy chileno. Como estar de repente en México, juntarnos a escuchar música, juntarnos a compartir, de repente decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para la música chilena?